El joven de hoy en día tiene hambre de despertar, de exigir, pero sobre todo, el joven de hoy en día tiene hambre de participar en los asuntos políticos del país y de hacer un cambio en la sociedad en la que vivimos. En los últimos años, la población se había encontrado en un estado de indiferencias a las acciones del gobierno debido a tanta corrupción, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, actos de injusticia, como la matanza de Tlatelolco, y de tanta burocracia dentro de cada institución vinculada con el gobierno. Y no me dejarán mentir, con ejemplos como la participación ciudadana en la contienda electoral por la presidencia en el 2006 de nuestro país, la cual solamente llegó al 58.55% de los votantes cuando el presidente Felipe Calderón resultó electo. No obstante, las cosas parecen estar cambiando. El poder del pueblo parece estar despertando después de varios años de permanecer callado, dormido, y lo demostramos con unas elecciones que superaron varios de los registros alcanzados en elecciones anteriores, con una participación del 63.14% en la contienda electoral del 1 de julio del 2012, según CNN México. O con ejemplos como el movimiento Yo Soy 132, que ha tomado fama después de que el actual presidente cometiera el error de hacer menos y no tomar en cuenta la voz de estudiantes dispuestos a recibir algo más que falsas promesas y discursos bien ensayados. El día de hoy, el aire se respira diferente. El ambiente ha cambiado para muchos. La mente y los ojos del pueblo están puestos en cada movimiento que realiza el presidente, los diputados y senadores de los Estados Unidos mexicanos. El día de hoy, el joven se siente diferente. El joven actual es expresivo e independiente, pero no siempre fue así. Refiriéndonos desde una época de los años 40 en adelante, la opinión pública era cerrada, la preferencia política unánime, los roles de hombre y mujer sumamente definidos y los jóvenes únicamente realizaban su papel de jóvenes. Como nos cuenta la señora Armargelia Ramírez, quien ha sido educadora la mayor parte de su vida. Para comprender la evolución del joven moderno es necesario comprender el entorno en que se ha desarrollado a través de los años. Finalizaba la época posrevolucionaria y comenzaba la etapa de la Segunda Guerra Mundial en 1942. Sin duda, tiempos difíciles, época de cambio social y de definición de un sistema político mexicano vigente. Para el año de 1946, bajo el mandato del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, se crea la Ley Federal Electoral, así como la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, un paso importante en beneficio de la sociedad mexicana. Después de décadas de un gobierno totalitariamente priista, esta organización representaba un cambio para el pueblo. Sin embargo, como nos cuenta doña Argelia, el sistema electoral no fue así. Aún existía opresión y miedo. Bueno, en 1946 fue la creación de las comisiones electorales como lo que es el IFE. ¿Qué clase de documentos o cómo eran los procesos para votar en ese tiempo? En el 46 no me acuerdo mucho, pero... ¿Y en su juventud? Pero pues era un desastre lo del IFE. Ganaban el PRI toda la vida, ganaba el PRI, por más que se pusieran buenos candidatos en la oposición, o no buenos, pero siempre ganaba el PRI. Las elecciones, yo me acuerdo de muchos detalles de las elecciones. Ya llegaban las urnas embarazadas, ya llegaban las urnas llenas, y había 4 o 5 personas en la fila 10 votando, ¿verdad? O los hacían votar a fuerzas, pero... Tal y como lo expresa doña Argelia, se decía que eran un gobierno democrático por la libertad de elección. Sin embargo, el panista era señalado por la sociedad, excluido. El priista era bienvenido, ayudado por cargos de gobierno y militares. En la actualidad podemos contrastar estos problemas con algunas malas condiciones de nuestro sistema político actual, como lo son el clientelismo, fenómeno político donde existe un intercambio de bienes y servicios a cambio de apoyo político, la ilusión electoral, engaño al pueblo por sus gobernantes, a través de promesas falsas y el destape, un elegido secreto para permanecer en el cargo por parte de un gobernante. Sin duda, aún existen muchas malas prácticas y problemas fantasmas que no se han podido abolir, pero que nosotros los jóvenes, como futuros constructores de México, debemos saber de reconocer y finalizar. Un avance político que sí podemos presumir de México es la disminución continua de la discriminación femenina. Como recuerda Argelia, quien ha vivido en carne propia la evolución del rol de la mujer en la sociedad. Y usted, siendo mujer y siendo joven y mujer,
¿Alguna vez se le negó algún asunto político o su participación era igual a la de los hombres? No, siempre las mujeres estábamos un poquito más relegadas. En esa época sí era el hombre el que sobresalía y la mujer en el hogar con los hijos. El hombre era de la calle, el hombre hacía lo que quería y la mujer no. Entonces, me tocó una época de cambio, de que ya la mujer quería levantarse, ya la mujer quería superarse, ¿verdad? Y el hombre todavía era machista, entonces fue una época difícil a mí. Actualmente la mujer joven lleva una vida diferente. Tiene derecho a estudiar, a ser profesionista y mamá al mismo tiempo, de ocupar cargos que anteriormente eran exclusivos para hombres, como puestos de gobierno, militares, gerenciales y sobre todo de ser escuchada y respetada. Mujeres y hombres deben de tener los mismos derechos y obligaciones. Así como la mujer ha luchado por su independencia, los jóvenes también han luchado por ser escuchados ante sus necesidades. El final de los 60s e inicio de los 70s fue una época que marcó un cambio social de gran impacto. Era una época de rebelión y expresión juvenil, como describe doña Argelia, quien recuerda vivamente estas épocas. ¿Y qué entretenimiento tenían los jóvenes? ¿Se juntaban hombres y mujeres para salir o eran hombres y mujeres aparte? Eran hombres y mujeres aparte, sí. Después ya se unieron, pero más adelante y empezaron a tener, pero eran los hombres en un lugar y las mujeres en otro lugar. El entretenimiento del cine, el cine, poco se leía. Yo era un bicho raro porque me devoraba los libros, era un bicho rarísimo. Fue una época de despertar de los jóvenes. Comenzaron las manifestaciones y huelgas en contra del gobierno mexicano. El joven estaba más involucrado en la sociedad. La manifestación realizada el 13 de septiembre de 1968, bautizada como la Marcha del Silencio, en la cual miles de estudiantes, así como profesores y demás personas, se manifestaban en contra del gobierno pidiendo justicia y libertad. Algunos alumnos fueron encarcelados luego de algunos encuentros hostiles entre estudiantes del IPN y la UNAM. La versión mayormente conocida de la matanza de Tlatelolco es la expuesta por Bazáñez en su libro La lucha por la hegemonía en México, 1968-1990, en la que describe que los jóvenes manifestantes, haciendo uso de su libertad de expresión, salieron a las calles a protestar a favor de la libertad, el 2 de octubre de 1968, donde cientos de ciudadanos, estudiantes en su mayoría, perdieron la vida en manos del ejército mexicano. Se cree que todo esto resultó a causa de la inquietud que tales estudiantes causaron en el gobierno federal en las vísperas de las Olimpiadas, acto que hasta la fecha es recordado como una de las más grandes tragedias nacionales, el cual creó una nueva forma de ver a los gobernantes y un paradigma negativo en cuanto a la participación política de la sociedad mexicana. Esta es la versión popular del punto de vista estudiantil. Sin embargo, doña Argelia nos presenta su versión desde el punto de vista del gobierno, donde ella, como esposa de un militar, relata las vivencias de este acontecimiento. Porque la gente nunca se enteró qué era lo que pedían. Cuando fue la primera escaramuza, que hubo golpeados y quién sabe qué tantas cosas pasó con el ejército. Y entonces ya pedían la destitución del secretario de la Defensa, la destitución del comandante de la policía, la destitución de todos los funcionarios que habían participado en aquello, ¿verdad? Entonces ya eso fue cuando se agravó más el problema. Yo me acuerdo, mi esposo estaba muy joven y los mandaron a la universidad y tenían un mitin muy grande. Yo le estoy platicando lo que yo sé, lo que yo viví, exactamente lo que viví. Y había un mitin muy grande en la universidad. Y mi esposo estaba joven todavía, él siempre fue tragaños. Pues ahí está a la edad de 75 años todavía. Se veía bastante joven. Y lo mandaron como estudiante a la universidad a deshacer el mitin. No fue él solo, fue un batallón completo, pero vestidos de civiles, ¿verdad? Pero todos para saber quiénes eran, se pusieron una cinta en la manga. Los medios de comunicación también han sido partícipes de los movimientos sociales que encabezaban los jóvenes. Desde la década de los 70, las elecciones presidenciales y otros eventos políticos importantes se vieron influenciados por los medios de comunicación, quienes tenían nuevas técnicas de transmisión de información, como la televisión, periódico, radio y revistas.
De igual manera estaba también muy controlado lo que se veía en Sí, televisión. estaba muy También. controlado. Todo, el control, la televisión, la prensa, el radio, totalmente controlado. ¿Y qué tipo de... Ahora con los jóvenes actuales que tienen acceso a internet y redes sociales, ¿cree que el factor tecnología ha perjudicado o beneficiado en la participación de los jóvenes en la política? Beneficiado. Beneficiado. Beneficiado, porque se enteran más de todo desde su casa, no tienen que andar por allá y por acá, desde su casa están, y sucede algo en cualquier partido, en el país y todo el mundo está tuiteando y todo el mundo está diciendo. Yo, por mi parte, ni siquiera sé abrir una computadora. Un acontecimiento importante que sucedió el año pasado fue el del movimiento Yo Soy 132. Este surgió de la Universidad Iberoamericana, cuando en aquel entonces el candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, asistió a esta universidad el 11 de mayo del 2012. Al momento de su llegada, fue cuestionado por su trabajo como gobernador por los estudiantes. Ellos se consideran un movimiento que lucha por las demandas de derechos de libertad y de expresión en contra del partido político, Partido Revolucionario Institucional. El objetivo del movimiento era evitar que el candidato presidencial no fuera impuesto por la oligarquía del país, sin recurrir a violencia, y el de incorporar a ciudadanos que compartan su misma causa de lucha. ¿Considera que ahora los jóvenes se involucran más en la política que antes? Sí, ¿Más que antes? sí, mucho más, Mucho más. definitivamente. Porque, como te decía, ya hay partidos juveniles, ya hay juvenil en todos los partidos, porque es al revés. Soy disléxica y luego volteo las cosas. Ya hay en los partidos acción juvenil que le llaman, y están preparados los muchachos. Ya no hay muchachos ignorantes, no, ya la mayoría tienen carrera. Son los muchachos intelectuales los que más se preocupan, los que más entran en política. Entre más el grado de educación, más es el involucrarse en política. Ya son otra cosa los muchachos. ¿Qué piensa de la educación que se les da ahora a los jóvenes en las universidades? ¿Es diferente o sigue? Es muy diferente, pero yo siento que es buena. Es bueno. La represión es buena y a nosotros nos tenían reprimidos. Y ahora no hay nada de represión, nada. Se ponen al tú por tú con el maestro. Y si es en forma respetuosa y sirve para algo, pues qué bueno. ¿Qué impacto tienen los diferentes sucesos políticos en los jóvenes a diferencia de los adultos? Porque muchas veces se ve que reaccionan diferente la manera que los jóvenes y los adultos. Es que los jóvenes son un poquito más influenciables, ¿sí? Entonces es más fuerte la repercusión en los jóvenes que en los adultos. Los adultos ya somos más pensantes, ya vemos con tranquilidad las cosas y diferente. A lo largo de la historia de México se han visto grandes luchas por la libertad, la igualdad y el buen funcionamiento del gobierno, cuestiones que a lo largo de los últimos 60 años han logrado crear en México un cambio social de alto impacto. Los tiempos actuales son el resultado de una serie de movimientos importantes que han cambiado nuestra forma de pensar y vivir. La participación política de los jóvenes es diferente que la de hace medio siglo. Es más abierta y menos obstaculizada. Este proyecto nos ha brindado como equipo la oportunidad de conocer más a profundidad nuestro país, sus condiciones y necesidades, y sobre todo darnos cuenta de la importancia del poder juvenil en la sociedad. Este curso de ciudadanía nos ha ayudado a ligar los conceptos éticos a la aplicación en la vida real. Los conceptos como el voto, sociedad, equipo, democracia, sistema política y libertad, entre muchos otros, han dejado de ser solo conceptos. Ahora son historia, realidad y futuro de nuestras acciones y nuestro país. Nosotros los jóvenes tenemos el poder y el deseo de cambiar lo que aún se puede cambiar y mejorar lo que no se puede. El construir una sociedad que busca el bien común y no solo los beneficios interesados. Es nuestra obligación como mexicanos, no solo como jóvenes, el participar activamente en nuestro sistema político, porque en base a él se rige nuestra forma de vivir. Nosotros creemos firmemente en que México tiene la capacidad de convivir en una sociedad que se basa en una ciudadanía.